Saludos, humanos bellos y a los demás también. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio. Este capítulo tratará sobre el budismo, que en lo personal es una filosofía que me agrada mucho. Es una filosofía parte del Sendero Medio. En el capítulo de los logos expliqué un poquito de cómo el budismo básicamente es para poder unir la sabiduría de la tercer conciencia, que fue lo que fue a través de lo cual funcionaban los atlantes, y la cuarta sabiduría, que fue lo que nos entregó Zoroastro, más o menos en el 1500 antes de Cristo. Y entonces, para poder unir estas dos conciencias, ya que cuando se produce el desastre de Atlántida y comienza a hundirse, que fue un proceso que tardó un poquito más de 100 años, fue Lemuria la que se hundió rápido, no Atlántida. Y pero igual debido a esto se perdió gran parte del sistema social que tenían los atlantes, en donde funcionaban a través de gremios y cada persona usaba un color específico y eso te permitía saber de qué gremio era cada persona y si necesitabas alguna información o alguna dirección. Simplemente era pegar un paneo, ver a alguien del color que necesitas y vas al herrero y vas al agricultor, vas al sanador y era una forma mucho más eficiente de funcionar. Bien, el budismo, podríamos, bueno, el budismo técnicamente es una rama del hinduismo, pero sucede algo similar a lo que sería el protestantismo en, en lo judeo-cristiano, en esta separación que causó Martín Lutero entre el Vaticano y las diversas iglesias judeo-cristianas que existen ahora, que donde básicamente lo que hizo Lutero fue recordarnos que la relación con la divinidad es personal y por eso no debe pasar por las manos de ningún otro hombre que no seas tú mismo. El budismo es algo, es un tanto similar a esto, ya que en el budismo fue como tomar el hinduismo y quitarle la adoración y el ritualismo. Son poco es poco el ritualismo que aún mantiene el budismo, pero es más que nada las prácticas que tienen los propios monjes, de esto de salir en las mañanas a cambiar oraciones por comida. Y hay que mencionar que esta comida que se recolecta se usa para comedores públicos, en donde cualquiera puede ir y alimentarse, así que realmente no tiene una connotación tan chupasangre como podrían ser quizás los brahmanes del hinduismo que son mantenidos por la comunidad. Y quizás lo que más sabemos sobre el budismo es a través de la obra de Siddhartha Gautama, que nos dejó las cuatro nobles verdades, el camino óptuple y sus 53 sutras. Es poco lo que le han logrado meter mano al budismo, es tan simple y profundo que, que son poquitas las cosas que le han podido hacer. Eh, un cambio que he notado que hay actualmente tiene relación a la primera noble verdad, que tiene que ver con la realidad del dolor, que ahora le llaman la realidad del sufrimiento. Eh, hay distancia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es objetivo y el sufrimiento es subjetivo. Esto significa que el sufrimiento es opcional. La vida es dolor porque existir implica crecimiento. El crecimiento implica sobrepasar tus límites. El sobrepasar límites implica dolor porque estás rompiendo algo. Por lo que realmente el dolor existe para señalarnos que hay un límite que está siendo sobrepasado. Este límite que está siendo sobrepasado
podría ser positivo para nosotros o podría ser negativo. Y ahí es donde habría que hacer la diferencia entre el dolor que hace crecer y el dolor que es simple dolor. La forma sencilla de explicar esto que tengo es el ejemplo de que llego y te corto un brazo y te va a doler. El tiempo que tú sufras porque te falta un brazo es opcional. Básicamente, y con un ejemplo muy quizás burdo, esa es la idea. El dolor siempre va a existir, como también siempre va a existir el placer. Los victimistas suelen centrarse en lo que los hace sufrir, obviando todo lo que es dicha. Eh, la segunda noble verdad se refiere a que explica que el deseo es sufrimiento. Y efectivamente, sufrimos porque queremos tener, porque no tenemos, porque perdemos lo que tenemos, porque no llega. Y básicamente el deseo genera sufrimiento que nosotros decidimos sufrir. Entonces, básicamente, si eliminas el deseo egoico, vas a dejar de sufrir. Y la cuarta noble verdad sería el camino óctuple, que sería el camino de cómo lograr eliminar el deseo egoico al funcionar desde la nobleza. La nobleza quizás es la virtud más útil de la tercera conciencia para alcanzar la cuarta. La nobleza no sería otra cosa que la voluntad de no ser menos de lo que merecemos ser. También podría entenderse como no entregarle al mundo algo menos que no sea nuestra mejor versión. Para eso, Buda nos dejó ocho, ocho puntos, ocho prácticas, quizás se les podría llamar. Son siete conciencias y ahí son ocho porque hay una que es como unicidad y las engloba todas. El, el primero de este camino óptuple se refiere al punto de vista correcto, al punto de vista perfecto que le llaman, que serían el perfecto entendimiento de las cuatro nobles verdades, entender que el dolor siempre va a existir, pero que el sufrimiento es opcional y que si quieres dejar de sufrir, hay que dejar de desear. Luego vendría la perfecta intención, que tiene una cualidad trina, en donde está la idea de la renuncia, que yo no lo llamaría renuncia, sino que lo llamaría más un autocontrol, la intención de benevolencia, que sería el hacer las cosas porque es correcto hacerlas y no porque me conviene hacerlas, y la intención de la inofensividad, que sería la intención de no hacer daño, pero ahí en la inofensividad estaría el detalle de la forma masculina del amor, que es la disciplina, y que para los victimistas y vanidosos es hacerles daño, el disciplinarlos. Luego vendría lo que sería la correcta comunicación, que sería el abstenerse de hablar cosas que no sabemos si son verdad, el abstenerse del pelambre, el andar difamando a otros. Hay distancia entre la difamación, que sería el inventar rumores de alguien, y y el ir por la vida desenmascarando charlatanes, por ejemplo. Eso no es difamación, eso es decir la verdad. Eh,
También en el hablar perfecto está el abstenerse de hablar con dureza. En ese detallito no estoy tan de acuerdo, realmente. Sucede mucho que la gran mayoría de la población todavía está en la condición de un mono, todavía funcionan por miedo, lujuria y ego, por lo que no entienden a través del, del conocimiento, no tienen la costumbre de integrar el conocimiento en sí mismo, simplemente toman lo que les conviene, toman lo que les permite seguir siendo lo mismo. Y por eso encuentro que es muy útil el trauma, la humillación, específicamente humillar a un mono cuando está realizando una acción asquerosa, podría provocar que la siguiente vez que quiera cometer ese mismo acto asqueroso se detenga por el peligro de que ya alguna vez fue enfrentado y pasó humillación. Y eso podría generar el hábito de dejar de hacer esas cosas asquerosas que suelen hacer. El, hay otro aspecto del hablar perfecto que tiene que ver con el ocio, que es el hablar huevadas, perder el tiempo hablando trivialidades. Luego vendría el actuar de forma perfecta, que básicamente sería el actuar en coherencia con el orden, y que tendría mucho que ver con esto de no funcionar a través de lo conveniente, sino a través de lo correcto. Eh, en el obrar correcto estaría el tema de intentar matar lo menos posible. El, si bien la muerte es para que haya una renovación de los envases y que los espíritus puedan tener nuevas experiencias, porque cada envase tiene un juego limitado de experiencias, eh, lo ideal es abstenerse lo más posible porque en el subconsciente eso genera culpa. Y la culpa genera una reacción del universo que llamamos karma. También en el aura correcto estaría el no robar, el no tomar lo que no nos corresponde y también un cierto ámbito de la conducta sexual, el no sobrepasar la libertad de los demás. Luego, ahí, el siguiente punto que es medios de vida perfectos, quizá está un poco conectado con el obrar perfecto. Eh, los medios de vida perfectos, por supuesto, tendrían que ver con el vivir pacíficamente, el vivir honestamente, el no causar daño o sufrimiento a otros a través de la forma en la que nos ganamos el dinero. Eh, que la forma de adquirir esos dineros sea loable, que sea honesta. Eh, en lo incorrecto, claro, estaría, por ejemplo, cosas como el tráfico de armas, el tráfico de animales, eh, el, el producir carne, pero no específicamente todos los ganaderos, sino los que tratan a los animales como esclavos. Los, cuando un animal logra vivir la vida que le correspondía vivir, el que muera siendo comido no es gran problema, pero sí lo es cuando viven una vida que no les correspondía, como es en nuestros mataderos, en donde tienen a los animales hacinados. Muchas veces no llegan a conocer la luz del día, nunca, no llegan a saber lo que es correr, lo que es ser feliz, lo que es disfrutar de la brisa, el olor de las flores. No viven la vida que les correspondía vivir y por eso la materia de sus cuerpos se carga de sufrimiento. Y nosotros al consumir eso tenemos que depurarlo en nosotros mismos y se vuelve un ciclo de oscuridad constante. Eventualmente, todas las razas humanas dejan de consumir carne, no porque no llegaba en un principio por la idea de que son otros seres vivos y que son hermanos y que no hay que comérselos,
Llega más de la mano del tema este de que en la 4D ya no existen animales o bestias realmente. Todos son seres antropomorfos, así que comer carne es comer a otros humanos y se cae en el canibalismo y básicamente por eso se deja de comer carne de la 4D para arriba, por lo menos en las razas humanas, los reptiles se comen entre ellos, es una cosa mucho más ruda. Y si un subalterno llega a tener un pensamiento rebelde frente a una orden de un superior, el superior puede llegar y pegar una mascada y comerle la cabeza y hasta ahí llegó el asunto y es perfectamente natural y está bien dentro de la cultura de ellos. Después vendría el sexto punto del camino óctuple, que sería el esfuerzo perfecto, que sería el estar atento a no estar perdiendo el tiempo en divagaciones mentales, no estarse creando victimismos. Y cuando se entiende que todo es como debe ser, porque todo funciona a través del principio de conservación de la energía, todo sucede a través del camino de menor resistencia, todo funciona a través del mínimo de violencia posible. Y en este punto, los satanistas, los del sendero izquierdo, suelen aferrarse a los conceptos de la muerte, al concepto del dolor, al concepto de que los seres vivos, de por lo menos de este nivel, se comen unos a otros, para, para más que nada victimizarse, usar el dolor de otros para justificar el por qué actúan como actúan desde el egoísmo. Y el, el victimizarse es una pérdida de tiempo, siempre es una pérdida de tiempo porque es mucho más eficiente pasar directo a la solución que quedarse dando vueltas en el problema y mantenerlo vivo. Eh, Luego vendría la atención perfecta y que tiene que ver con ponerle atención al cuerpo, ponerle atención a lo que pensamos, ponerle atención a nuestras reacciones. Eh, la atención perfecta básicamente se refiere a que a, a una actitud de estar siempre en autoconocimiento, de siempre estar tratando de entender por qué somos como somos. Y finalmente vendría la concentración perfecta, en donde entra el tema de los cuatro jhanas. Mm, y sería como una forma de ordenar un poquito las ideas. El primer jhana está concentrado a un pensamiento evaluativo, que sería básicamente ser honesto con uno mismo y utilizar la virtud que llamamos humildad, en donde tomamos lo bueno que somos, lo luminoso, y lo tiramos para un lado, lo oscuro lo tiramos para el otro lado, y hacemos una suma y resta para, sinceramente, darnos cuenta si somos más luz que oscuridad o más oscuridad que luz, que es el primer paso para saber en qué conciencia estamos, saber cuál es la que sigue, en qué virtudes hay que trabajar, qué formas magnéticas de la voluntad sería bueno trabajar para empezar a eliminarlas. El el segundo jhana eh, tiene que ver con el descubrir otras formas de placer, formas de placer que no son físicas, que no son individualistas, cosas como el orgullo ajeno, el sentir felicidad por los logros de otros, o, o, o el avance de otros por saber que uno fue parte de ese avance. Y el tercer jhana
tiene que ver un poquito con lo que entenderíamos como la convicción, el tener claro el porqué de la búsqueda. De más está decir que si la búsqueda es a través del miedo, la lujuria o el ego, no vas a avanzar para nada, vas a estarte dando vueltas en el bajo ser y no vas a alcanzar, no vas a tener acceso a las herramientas del alma que son del alto ser. El, el tercer jhana eh, tiene que ver con... el tercero es un tanto difícil de explicar porque tiene que ver con la idea de... ¿Cuál es la palabra? Eh, con la imparcialidad. Ese sería el concepto. Tiene que ver con la imparcialidad. Si vamos a ser correctos, debemos ser imparciales, tanto con los demás como con nosotros mismos. Ser imparcial con los demás es un tanto complicado porque tendemos a tomarnos las ofensas como personales, pero en realidad no, no es hacia nosotros específicamente, es una reacción. Todo lo que hacemos suele ser por reacciones. El budismo justamente busca el que, el que aprendamos a tener la reacción correcta. Y de ahí llegamos al cuarto jhana, en donde claro, por supuesto, sería la condición más difícil de lograr, ya que básicamente ese sería el nivel de lograr ver a la luz y la oscuridad de la misma forma, en sentir gratitud tanto por la capacidad de poseer conciencia que nos da la luz, como la capacidad de percibirnos como individuales que nos da la oscuridad. Gracias al magnetismo que individualiza sistemas, tenemos la capacidad de percibirnos como seres individuales, aunque eso sea una ilusión, ya que sabemos que todo es una sola cosa. Y la luz nos permite tener conciencia. Eh, Ese sería básicamente el camino óctuple. No es fácil de practicar, requiere bastante tiempo de práctica y entendimiento. El, el budismo, como viene del hinduismo, posee muchos conceptos que vienen del sánscrito y está este problema entre los practicantes de que no traducen los conceptos cuando se comunican con personas que no practican el budismo. Y esto es una forma de lo que es una forma de lo que llaman ego espiritual, el creerse superior o también el otro extremo, el esconder la ignorancia, a través de usar palabras que coartan la comunicación porque el otro no te la va a entender. Vas a sonar muy genial diciendo bodhisattva, pero el otro no te lo va a entender. Y puede que sea porque tú mismo no lo entiendes y por eso prefieres usar una palabra de otro idioma que traducirlo. Eh, Quizá el concepto más conocido de estos del sánscrito del budismo sea el concepto del karma. Bien, ¿qué es el karma? Yo lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que tenemos 5 o 6 años, acompañamos a nuestra madre o a la persona que nos haya cuidado a un almacén. Vemos que hay algún tipo de dulce en el mostrador y llegamos y agarramos uno, lo metemos al bolsillo. Todo el tiempo que sigamos dentro del local estamos en el peligro de que nos pillen.
de que descubran que nos robamos un dulce. Internamente estamos sintiendo la adrenalina y el miedo de que nos descubran. Eh, la frecuencia que le estamos mandando al universo en ese momento, lo que estamos enviando hacia afuera, es la idea de que merecemos un castigo por lo que estamos haciendo. Si nos descubren, pasaremos la experiencia correspondiente y como recibimos el castigo, ese karma queda saldado, se anula, porque básicamente más uno menos uno da cero. Pero si no nos descubren, esa culpa solamente se fortalece. Y dependiendo de cómo funcionó nuestra frecuencia, se van a comenzar a mover cosillas por aquí y por allá. Y cuando retorne esa información nos va a llegar el golpe. Para evitar eso, eh, la idea es existir en Dharma. El Dharma sería lo mismo que existir en no pecado. Cuando no, cuando no tienes deseos, no pasas encima de otros para conseguir esos deseos, sino que hacen lo contrario. Todos están siempre incluidos en todos tus planes. Entonces, como no pasas por encima de nadie, no generas conflictos y tu vida es tranquila y placentera y te toca resolver el karma que te toca resolver por lo que se acumuló en vidas pasadas y no estar viviendo el karma de vidas pasadas más lo que vas generando en el momento. Otro quizás concepto que deberíamos manejar es el dukkha, que significa sufrimiento o dolor. También estaría el concepto del samsara, que es un concepto que está un poquito manipulado dentro de la cultura popular, ya que hablan del samsara como la trampa de la reencarnación desde el discurso del sendero izquierdo, pero por lo menos el budismo explica que hay 31 samsaras, ya que cada nivel de solo nuestro universo tiene 13 niveles. Luego viene el nivel del universo de universos, y luego vienen los niveles del universo central de luz y vida que siguen escalando hacia adentro hasta llegar a la fuente por el camino largo. Nosotros tenemos este maravilloso don o ventaja quizás de que fuimos creados conectados directo a la fuente y nosotros tenemos la capacidad de llegar directo a la fuente sin pasar por el camino largo, que sería pasar por todos los samsaras hasta llegar a la fuente. Por experiencia propia, sé que el que alcanza el samadhi, el que alcanza la unicidad, requiere haber alcanzado un nivel de virtud tan alto que esa misma virtud te impide querer quedarte en el samadhi. Eh, Estar allí en, en ese perfecto estado de existencia es aburrido, o por lo menos para mí fue aburrido. Y la idea de dejar a todos, de abandonarlos a todos y quedarme allí eternamente no fue grata para nada. Eh, el, al estar ahí te nace prácticamente la necesidad de volver a contárselo a todos. Eh, y vamos, me, bueno, ahora voy a meterme quizá a la parte importante y a lo que realmente quería hablar sobre el budismo. Voy a... Primero habría que contar la historia de Buda, de Gautama. Eh, Se dice que su madre sueña que un gran elefante blanco entra en su vientre. Al otro día llaman al hechicero del reino, que sería más que nada algo así como un astrólogo,
y él interpreta el sueño y le explica a los reyes que iban a ser padres y que ese hijo tenía la posibilidad de regalarle al mundo la fórmula para evitar el sufrimiento. Y el rey le dice que él necesita un heredero, no un sabio que ande por el mundo predicando. Entonces el hechicero le dice que si él logra aislar a Siddhartha del mundo real, Siddhartha podría llegar a ser uno de los más grandes reyes que ha visto el reino. Y efectivamente el rey así lo hizo, mantuvo a Siddhartha bajo un estricto horario, siempre lo tenía haciendo algo, si no estaba estudiando, estaba entrenando combate, si no estaba estudiando estrategias de estrategias militares, historia, costumbres, filosofía y bla, bla, bla. La historia nos cuenta que hubo un momento en que tuvo la oportunidad de pasear por la ciudad y vio enfermos, vio vagabundos, vio muertos, y eso le pegó, fue un charchazo tan fuerte que le hizo cuestionarse toda su forma de vida suntuosa y con privilegios. Decide hacerse asceta. En el ascetismo se busca la elevación espiritual a través del control del cuerpo, sometiéndolo a sufrimiento físico. Pasar frío, pasar calor, pasar hambre, pasar dolor. Siddhartha estuvo varios años en eso hasta que llegó un momento en que se dio cuenta o se dijo a sí mismo, por aquí no va la cosa. Por ahí se encontró después un maestro que de nombre Krishnamurti, que sería un Krishnamurti, sería otro Krishnamurti, no es Jiddu Krishnamurti el moderno, es un maestro que se llamó, así que a mí me encanta, que él fue el que dijo que la inteligencia es la única cosa que todos encuentran tener en la medida justa. Que la encuentro muy simpática porque es muy cierto, nadie, todos se encuentran, todos consideramos que somos muy inteligentes, nadie se considera tonto. Y hay un suceso simpático con este maestro, de que Siddhartha se acerca a él y le dice y le pregunta si puede ser su discípulo, y este maestro lo mira y le dice que solo tiene una condición, y que esa condición es que lo deja ser su discípulo siempre y cuando él le permita ser discípulo suyo cuando él se vuelva maestro. Que es algo que a mí en lo personal lo encuentro muy genial. Esa, esa es la actitud de un verdadero maestro. El maestro debe anhelar que su discípulo lo supere. Ese es el objetivo verdadero que debería tener siempre un maestro, ser superado por sus discípulos. Eh, de allí llegaríamos al momento en donde comienza el relato de la iluminación de Buda, en donde, como sabemos, estuvo sentado bajo un árbol Bodhi. Y la parte importante de esto es el simbolismo de cuando aparece Mara y lo tienta con las 7 hijas, con sus 7 hijas. Que sería lo mismo que el diablo tentando a Jesús en el desierto, que en realidad fue Zoroastro. Y lo curioso de esto es que yo cada vez que me he encontrado con un budista, que deben haber sido ya quizá cerca de 15 veces, he hecho este mismo ejercicio, en donde les pregunto cuáles son o quiénes son las hijas de Mara. Y a la fecha, ningún budista ha logrado responderme esa pregunta. Yo entiendo a qué se refiere porque yo llegué a esto a través del paralelismo, a través de comparar diferentes culturas o las escuelas místicas de distintas culturas. Y me di cuenta de que todos hablaban de lo mismo, así que al realizar
Este paralelismo, al realizar el paralelismo, ves que este lado tiene esto y este otro lado tiene esta otra cosa y esto va encima de esto y empiezas a ordenar y lo que le falta a una lo tiene la otra y te vas armando el rompecabezas mucho más completo que utilizar solamente una escuela de iniciática o un camino místico. Eh, por supuesto, las siete hijas de Mara, a Mara podríamos entenderlo como la tentación, como el demonio de la tentación, y las hijas de Mara serían las formas negativas de cada conciencia. Como la primera conciencia es la sobrevivencia, la forma oscura de esto sería la cobardía, que lleva a funcionar por conveniencia, la traición y eh, engloba una gran cantidad de lo que llamamos defectos. El, la segunda hija, en el segundo nivel, segunda conciencia, que sería el me agrada, no me agrada, el nivel del yo interactúo con los demás, eh, tiene que ver con la lujuria, con con la exacerbada búsqueda de placer. Eh, en este punto quizás podríamos tocar el tema de los siete pecados capitales. Eh, para ser sincero, yo no le prendo velas a San Tomás de Aquino. Me, me es indiferente lo que ese puritano aleluyo estableció como virtudes y pecados, porque está pésimamente hecho, ya que prácticamente la mitad de los pecados capitales son formas de lujuria. La pereza es una forma de lujuria, es el exceso de la vagancia. La gula es una forma de lujuria, es lujuria por la comida. Y así sucesivamente yo creo hay como dos más que no recuerdo que no vale la pena mencionarlo. Y que son formas de lujuria. Así que realmente los siete pecados capitales están precisamente estructurados. Los siete pecados capitales deberían ser las siete hijas de Mara. Eh, Luego vendría la tercera hija, que tendría que ver con el yo soy, con lo que yo soy puntualmente en el mundo, eh, por lo que tendría relación a la egolatría. Luego vendría la cuarta conciencia, que tiene que ver con el entendimiento del orden, el cómo ser parte del orden para poder ser un agente de armonía. Y la forma oscura de esto sería lo que entendemos como tiranía, el imponer nuestro orden a todos los demás. Eh, Luego vendría el quinto nivel, que sería la comunicación, y la forma oscura de este nivel sería lo que entendemos como la falsedad, la charlatanería, el saber que estás mintiendo y hacerlo de todas formas porque le estás tratando de sacar algún beneficio a esas mentiras. Eh, la sexta hija, que tendría que ver con el entendimiento, eh, es difícil darle un nombre a esto, ya que se podría entender como la mentalidad egoísta. No, no logro encontrar una palabra que lo englobe. Eh, Básicamente sería esto de adaptar el conocimiento a lo que a mí me conviene. Hay, esto tiene que ver con, ¿cuál es la palabra? La volubilidad sería la palabra. Eh, esto de que sería esto de que la voluntad no sea firme porque se adapta según lo que te conviene. En ocasiones dices esto es malo, pero cuando tú lo estás haciendo es bueno. Eh, Eso es incoherencia es la palabra. La incoherencia sería la sexta hija, sería como quizá el mejor concepto,
el no ser coherente ni con el orden, ni con lo que hemos dicho, ni con lo que pensamos, ni con lo que creemos ser. El, el séptimo nivel, si bien el séptimo nivel no posee dualidad, así que no hay una forma oscura del séptimo nivel, existe una forma de nunca alcanzar el séptimo nivel, que sería el atascarse en la mente por autodivinizar la mente. Esta hija está pegando fuerte en estos momentos, esta hija de Mara. Hay mucho pseudo despierto que se cree despierto porque ya descubrió o ya encontró una respuesta por la cual es aplaudido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a los sofismos, a las aspirinas espirituales. Hay muchos que van por la vida creyéndose espirituales solo porque saben sofismos y te dicen y te juegan con el sofismo del espejo y te juegan con nadie tiene la verdad absoluta y se arman una batería de respuestas que como ven que otros las usan y se sienten identificados y creen que están bien porque ven a otros hablar de lo mismo. Sería como estar en una iglesia y ver que muchos defienden la Biblia y creer que estás bien defendiendo la Biblia porque hay muchos haciéndolo. No necesariamente la cantidad indica que haya algo correcto en, en lo que se está defendiendo. Eh, Otro tema bueno, esas serían las siete hijas de Mara. El proceso de la Kundalini sería el justamente el utilizar la forma positiva de cada conciencia, o bueno, en realidad son 72 formas de la voluntad que son radiantes, son neutras, que se pueden utilizar. Hay grupitos que están relacionados a cada chakra, igual, al igual como las 36 formas oscuras están todas relacionadas a algún chakra. Dependiendo de lo que somos, poseemos diferentes virtudes o hemos desarrollado diferentes virtudes y cada uno de nosotros puede seleccionar 7 que correspondan con cada uno de estos de los chakras y ir escalando a través de esto por ser, por encarnar estas frecuencias. En lo personal, para mí ha sido muy útil la gratitud. La gratitud te permite despejar la mente porque no está buscando solucionar nada, porque estás en gratitud, no hay nada que solucionar, estás disfrutando lo que tienes. Entonces la mente se detiene y como estás agradeciendo el aquí y el ahora, también te permite ubicarte en el aquí y el ahora. Lo fundamental para poder realizar la kundalini es entender las sabidurías, poder generar una frasecita que nos englobe la sabiduría para poder sentirla. Eh, en lo personal, para mí la frase del primer chakra sería la vida es eterna. Y como la vida es eterna, no hay razones para que exista el miedo. En el segundo chakra utilizo la idea de nadie necesita más de lo que necesita, que permite existir desde la idea del autocontrol. Eh, por ejemplo, pasa que estás viendo tele, por ejemplo, y no sé, sale un comercial de un dulce, de un chocolate, y te da el antojo de querer el chocolate. Cuando posees autocontrol, te basta con saber que viviste la experiencia, que ya comiste el chocolate, sabes a qué sabe el chocolate, no te estás muriendo de hambre, no necesitas chocolate, no lo necesitas. El deseo tiene este juego de disfrazar el capricho de necesidad. Si tengo sed, mi cuerpo necesita agua. La lujuria del segundo chakra te dice que mereces, que podría ser
más rico, que podría ser un poquito más sabroso, anda por un juguito, que no sea agua, que sea jugo. Y ahí es cuando se mete el ego y te dice, mereces más que un jugo, tómate una cervecita. Y así el capricho va transformando la necesidad en otra cosa al buscar placer a través de la necesidad. Eh, el tercer chakra tiene que ver con cómo somos diferentes en referencia a los demás, el cómo somos originales. Eh, en este punto, eh, tenemos este problema de que vivimos a través de lo que creemos ser y no a través de lo que realmente somos. ¿Qué es lo que realmente somos? Pues aquello que le entregamos al mundo. No somos lo que creemos ser ni lo que pensamos ser. Somos lo que hacemos. No sacas nada con decir que eres espiritual si vives en la máxima de las indiferencias con los demás. Hay mucho que se cree sabio utilizando otro sofismo, que es este sofismo del sabio calla, que es perfecto para vivir eternamente en el mismo, con las mismas trabas mentales. Este mecanismo básicamente es el que sostiene el hermetismo. En el hermetismo está esta frase de no le des perlas a los cerdos. Y es cierto, sí. Y si a una persona poco virtuosa le entregas un tesoro, le entregas un entendimiento que te costó mucho conseguir, con sangre y sudor, lograste llegar a entender, y ves que él lo toma, se ríe, lo masca y lo escupe, pues claro, vas a sentir que esa persona o ese ser no merecía el conocimiento que le estás dando. Pero en realidad el problema no es ese, el problema es que estamos criando cerdos. El problema no es lo que hacen los cerdos, el problema es el por qué seguimos criando cerdos. Si desde pequeños nos enseñaran las verdades más simples, habría muchos menos cerdos en el mundo. Y justamente esta idea de guardar el conocimiento para el que parece estar listo, en vez de enseñarnos desde un principio para que estemos listos desde que vamos creciendo, desde las primeras etapas de nuestra vida. Entonces tenemos este mecanismo de autodefensa que posee el hermetismo, en donde los hermetistas pierden la posibilidad de poder contrastar lo que entienden porque se lo guardan para sí mismos. Entonces, de esa forma protegen el dogma. En algún momento voy a hacer un video específicamente sobre el hermetismo para explicar cómo o por qué es demasiado básico para tomarlo como una buena fuente. Está basado en dualidad y todo es trino realmente, así que no sirve. Yo a la fecha no conozco un hermetista que haya logrado algo realmente. Eh, la reencarnación, tema importante del budismo, ya que se mete mucho en el tema del samsara. El cristianismo tenía también el concepto de la reencarnación, pero fue sacado de la estructura del dogma en el Consejo de Nicea, básicamente porque si existe la reencarnación no se pueden vender pases al cielo, y la iglesia no tendría mucho sentido si no es el camino que lleva al cielo, bajo el dogma que maneja los judeocristianos. Entonces, eso hizo necesario que sacar a la reencarnación de la estructura o del marco teórico. Algo importante a entender sobre la reencarnación es que cada densidad, cada realidad de nuestro universo o de la manifestación posee su propio tipo de espacio
Y ese tipo de espacio es afín a cierto tipo de materia. La conciencia está hecha de la materia original, del plasma original. Así que para que ese plasma, que sería que para nosotros podríamos entenderlo algo así como los rayos gamma, si una persona hecha de rayos gamma se parara en nuestro planeta, quemaría toda la vida del planeta. Básicamente esa es la razón de por qué la conciencia necesita un envase hecho de la materia de la densidad para poder vivir la experiencia en esa densidad. Y eso lleva a que nosotros seamos la solución que la conciencia encontró para poder expresarse aquí y ahora con el nivel de conciencia que tenemos ahora. Eh, Creo que eso es lo que les podría entregar sobre el budismo. Quizás el concepto importante es el Dharma, el que es existir en coherencia con el orden. Eh, Detalle importante, muy relativamente importante. Eh, el relato de Buda. Luego de que él logra la iluminación, luego de que logra ser una fuente de luz, ya que iluminación tiene que ver con la idea de recibir luz de afuera y el portador de esa luz de afuera es Lucifer. Y ahí por ahí va otro detallito de esos pequeños cambios que le hace la oscuridad a las filosofías como para empujar para otro lado. Eh, Le recomiendo estudiar en profundidad los 53 sutras. Hay mucha sabiduría allí. Facilita mucho el entender muchas otras cosas. Buda. Eh, Se dice, según el relato, él iba a hacer algo parecido a lo del maestro Wu Wei, la tortuguita esta de Kung Fu Panda, que se transforma en pétalos de flor y se va. Eh, yo no sé si sea así, si realmente puedas espiritualizar cada átomo de tu cuerpo y llevártelo y ascender con el cuerpo, porque cada átomo de tu cuerpo es una conciencia de un nivel escalar inferior. Y sería bastante extraño el ascender, que estas conciencias asciendan, no por merecimiento, sino porque alguien se las llevó para arriba. Ese detallito me causa un poquito de choque, no me calza con la forma en la que funciona el orden. Bueno, obviando ese detalle, se supone que Buda iba a ascender y bajaron los devas, que es la forma en la que le llaman a los dioses en el budismo, pero no desde el sentido de casi de cómic que tenemos de lo que es un dios, que tenemos muy metida la idea de los dioses del Olimpo, con sus deseos y todas esas imperfecciones que tenían. Esto hay que entender que se refiere a los miembros de las jerarquías celestes. Son, son seres bondadosos que funcionan bajo la idea de sostener el orden para que los seres puedan vivir sus experiencias lo más tranquilos posible y puedan evolucionar. Se supone que los devas bajan y le dicen a Buda que por qué se va a ir sin dejarle nada a la humanidad. Y Buda responde que nosotros no seríamos capaces de entenderlo. Entonces los devas le dicen, pues entonces deja algo que la gente sí pueda entender. Y de allí nacerían las cuatro nobles verdades, el camino óctuple y los 53 sutras, junto quizás a todas esas parábolas e historias que hay sobre Buda. Luego de toda esa peregrinación que hizo enseñando, él regresó a su reino, tomó su lugar como heredero, se casó, tuvo dos hijos y murió de viejito. Esta parte es importante. Eh, Cuando se alcanza la iluminación,
Cuando logras eso, básicamente lo primero es que confirmas que todo eso es real y existe. Con el Samadhi confirmas que existe Dios y por supuesto te das cuenta de que no es lo que la mayoría de las religiones plantea. Y ahí se me fue un poco la idea. Uy, se me fue completamente. Ahí por ahí me jugaron feo los inorgánicos. Pues, mm, la misión, tiene algo que ver con la misión. Eh, cierto. Cuando se logra la iluminación es más que nada una confirmación. Y eso te abre la puerta a poder estudiar un montón de otras cosas que estaban en el aire porque podían ser o no ser. Cuando, cuando yo empecé en esto, yo era ateo. Yo empecé del ateísmo, pero no era un ateo que, bueno, sí, en principio sí, sí, era de los ateos que se refugió en la ciencia porque era fácil de defender. Y sí, le rompí los huevos a mucho creyente y hoy en día hago lo mismo pero con los ateos. Y es un tanto irónico. Eh, Siempre estuve en la búsqueda de la verdad más que el de tener la razón. Y eso me llevó a investigar esto por mí mismo y cuando me di cuenta de que comencé a encontrar los chakras en mi cuerpo y después viví la kundalini comencé a tener experiencias en otros lugares, en otras densidades, eh, pues básicamente es una gran confirmación de que todo es real, de que existen otras densidades, de que existe la reencarnación y se te confirman un montón de cosas. Realmente eh, esto no es que vas a pasar el resto de la vida eh, en ese estado. Eh, Eso, vinimos básicamente a vivir la experiencia humana, no nos vinimos a volvernos dioses. Los que lo logran más que nada fue porque vinieron a ser ejemplo de eso. Y eso, gracias por su tiempo, chicos. El día viernes 3 voy a tener no sé si es entrevista o si es debate, en un canal que se llama Maldita Tierra Plana, que claro está orientada a ganarse las monedas, como decimos acá, a costa de burlarse del planismo, que para mí en lo personal lo encuentro demasiado facilista, es como pegarle a un niño, lo encuentro un tanto fome, pero puede que sea una dinámica interesante, ya que vamos contra los escépticos. Eh, el chico lo he visto que habla mucho contra el planismo y contra llaman negacionistas a lo que nosotros entendemos como conspiranoicos. Él los llama negacionistas. Por ejemplo, le dice a los antivacunas, les dice negacionistas, cuando el concepto de por sí está totalmente errado, ya que los antivacunas, como les dicen, no son antivacunas, son anticonservantes de metales pesados en las vacunas. No están en contra de las vacunas, están en contra de los metales pesados en las vacunas. Y la razón de que las vacunas contengan estos metales pesados es porque son fabricadas en países específicos y como deben ser transportadas y deben tener conservantes para que lleguen al lugar donde tienen que llegar. Cuando la solución más práctica es que cada país tenga sus propias fábricas de vacunas, ya que cada país tiene sus propios juegos genéticos
o la mayoría de la población tiene una genética más o menos cercana, y eso significa que cada tipo de genética va a tender a generar cierto tipo de mutaciones en los virus, por lo que sería conveniente que hayan vacunas específicas para las cepas que se producen en reflejo de los tipos de población que hay en el mundo. Pero claro, como es un negocio, estas grandes multinacionales tienen a cada país haciendo gastos anuales fijos que solo van en aumento, y básicamente ese es el negocio, comerse los presupuestos de los países, que los países disponen anualmente para ayudar a la población, comerse esos dineros con gastos fijos que son remedios y fármacos y ese tipo de cosas, cuando un gobierno en realidad podría estar haciendo los esfuerzos para reducir lo que nos enferma, para no hacer esos gastos y que esos dineros pudieran utilizarse para realizar por fin soluciones permanentes. Pero como sabemos, el capitalismo funciona a través de la idea del egoísmo, en donde básicamente la idea central de todo el asunto es explotar la necesidad de los demás, y por eso el capitalismo necesita que existamos en un estado de necesidad permanente para que el capitalismo sea necesario. A esta altura y la tecnología que tenemos ya deberíamos estar en otro estilo de vida. Así que, bueno, más o menos por ahí van a andar los temas. El, específicamente en la entrevista sobre la Tierra Hueca, y va a ser divertido porque probablemente el chico ya cree que se las sabe todas y que me va a hacer pedazo con las refutaciones, pero realmente la Tierra, el modelo de la Tierra, la teoría de la Tierra hueca no funciona, porque se están tomando las cosas por separado, toman un aspecto del asunto, otro aspecto, y lo refutan de a uno, cuando un sistema funciona todo cohesionado y llegó a hacer eso a través del tiempo, a través de un montón de procesos, a través de lo que llamamos el ajuste fino. Y va a ser muy divertido. Yo les prometo que va a ser una experiencia muy divertida. Así que atentos, chicos, cuando comparte el link. Va a ser el 3 de diciembre, a las 10 de la noche en España. Acá en Chile serían las 6 de la tarde. Bueno, gracias, chicos, por su tiempo y hasta la próxima.